no era el niño que mejor se comportaba que un padre pudiera esperar. Era egoísta, codicioso y hostil. Una pesadilla de niño. Cuando no me salía con la mía, montaba en cólera y a menudo rompía algún objeto preciado de mis padres para demostrar lo que pensaba. Golpeaba las paredes, tiraba cosas por la habitación e incluso abofeteaba o pegaba a mi madre o a mi padre cuando intentaban calmarme. Al parecer, mi padre había sufrido malos tratos de pequeño, así que siempre intentaba mantener la calma cuando yo me enfurecía. Yo me aprovechaba de ello y me aseguraba de pulsar todos los botones posibles para retarle a que me pegara. Muchas veces se marchaba y me dejaba gritando y furioso, pero yo lo consideraba una victoria. Sí, era mucho más que un problema, pero mis padres seguían queriéndome, aunque fuera un monstruo en potencia. No fue hasta aquella Nochebuena de 2001 que aprendí que yo no era el centro del universo, una lección que sin duda necesitaba aprender. Aquel día antes de Navidad, durante la reunión familiar, me dio un ataque legendario al enterarme de la supuesta verdad sobre la realidad de Papá Noel. Solo tenía 10 años y, de no ser por el corazón bondadoso de mis padres, me habría pasado todos esos años en la lista de los malos. Aquel final de noviembre amenazaba con volver locos incluso a los que aún se preocupaban por mí. Todo el mundo había llegado a nuestra casa para la comida festiva, y mi prima, Courtney, había estado presionándome todo el día. Era 3 años mayor que yo y creía saber todo lo que el mundo podía ofrecer. Como tenía mucha más experiencia y conocimientos que yo, me aseguró que Papá Noel no existía, una verdad que yo no estaba dispuesto a oír. Ella siguió presionando y presionando a medida que avanzaba el día, y finalmente perdí la cabeza. Estábamos en el segundo piso de la casa de mi infancia, donde estaba mi dormitorio. En el transcurso de mi rabieta, la empujé fuera de mi espacio seguro con toda la fuerza que podían reunir mis pequeños brazos. Incluso después de sacarla de mi puerta, seguí clavándole las palmas de las manos en la espalda, sin prestar atención a lo que me esperaba. Ya había empezado a llorar antes de que le diera el golpe final que la hizo rodar escaleras abajo. Dio tumbos contra la pared y la barandilla mientras agitaba los brazos y la cabeza rebotaba de un escalón a otro. Los chasquidos y los gritos ahogados terminaron con un ruido sordo cuando cayó al suelo. Todos los adultos habían llegado hasta allí antes de que terminara la caída, y sus ojos, sorprendidos y consternados, pasaron de su cuerpo retorcido a mi cara de culpabilidad. Antes de ese día, había realizado algunos actos horribles durante mi corta vida, pero mis padres siempre habían intentado curar mis terribles costumbres con amabilidad. Esto marcaría el final de esos tiempos. Antes de que llegara la ambulancia, mi padre me agarró de la oreja y me arrastró hasta mi dormitorio. Me gritó de una forma que no me imaginaba que fuera capaz de hacer. Yo lloraba a moco tendido mientras le pedía perdón, pero él no cejaba en su empeño. Quería que llorara, y tenía razón. Me merecía esto y algo peor. Su ira se hacía más intensa con cada palabra, hasta que levantó una mano para golpearme. No fue hasta entonces que su propia rabia vaciló. Se quedó mirándose la mano un momento, antes de dejarla caer exhausto a su lado. Me fulminó con la mirada y vi cómo el ceño de su rostro se volvía más inexpresivo y las lágrimas caían lentamente de sus ojos. Sacudió la cabeza de un lado a otro y se dio la vuelta para salir de la habitación sin siquiera mirarme antes de cerrar la puerta de un portazo. No volvería a verle en lo que quedaba de día. La casa se quedó en silencio después de que los paramédicos se marcharan con Courtney atada a una camilla. Miré por la ventana para ver cómo todos, incluidos mis padres, salían de casa para seguir a la ambulancia hasta el hospital. Nunca me dejaban sola en casa, pero estaba claro que nadie soportaba estar cerca de mí en aquel momento. A decir verdad, a mí tampoco me importaba mucho estar cerca de mí en ese momento. Pasaban las horas sentado solo en mi habitación, rodeado de todos los juguetes y videojuegos que mi comportamiento nunca me había hecho merecedor. A pesar de que mi corta vida incluía un suministro casi interminable de rabietas y violentos cambios de humor cuando no me salía con la mía, nunca me sentí mal por la miseria que provocaba. Por lo general, lo único que me importaba era conseguir lo que quería cuando terminaba. Sin embargo, esta vez no sentí ningún tipo de alegría. Intenté defenderme en el fondo de mi mente, razonando que era completamente culpa de mi prima mayor por presionarme, pero sabía que ella no se merecía esto.
Tal vez si no se me hubiera echado encima, no habría estallado como lo hice, pero sus acciones no justificaban lo que hice. Tal vez solo acabara con un par de moratones y no fuera tan grave como parecía, razoné conmigo mismo, aunque aún podía oír el chasquido de sus huesos resonando en el fondo de mi silenciosa y oscura habitación. Por mucho que me esforzara por eludir la culpa que me perseguía, no podía escapar de ella. No puedo decir que me hubiera sentido así antes. Incluso cuando rompí el televisor de pantalla grande del que mi padre se enorgullecía tanto, no me sentí mal. A pesar de haber prendido fuego sin querer a las cortinas del salón, lo que muy posiblemente podría haber incendiado toda la casa si los reflejos de mi madre no hubieran sido tan rápidos, mi conciencia seguía tranquila. No había escapatoria, por mucho que discutiera interiormente. Courtney podría estar muerta y su sangre estaría en mis manos. Durante horas permanecí sentado en silencio, encaramado al suelo de mi habitación. Incluso después de que el sol se retirara por la noche, no me moví de ese mismo sitio. Podría haberme puesto en pie al menos para encender una luz, pero quería estar a oscuras. Cualquier luz podía suponer el riesgo de que viera mi reflejo en la ventana, o algo así. Ahora mismo no podía mirarme a los ojos. Mientras mis cavilaciones continuaban y el mundo exterior se quedaba quieto, me di cuenta de un ligero estruendo. Era como si toda la casa hubiera empezado a temblar ligeramente. La sensación era cada vez más intensa y finalmente me animó a liberarme del suelo enmoquetado por primera vez en horas. Corrí hacia la ventana para mirar al exterior cuando la luz apareció, casi como si el sol hubiera salido de su estado de letargo. Apenas podía creer lo que veía mientras apretaba la nariz contra el cristal. La casa de mi infancia estaba en una calle suburbana muy normal. La mayoría de las casas tenían diseños similares, sin mucha variación en la paleta de colores. Una calle de 2 carriles con casas a ambos lados, como millones de barrios de todo el país. Dicha carretera había sido sustituida por una vía de tren, con un tren de vapor largo y de aspecto algo antiguo aparcado sobre ella. El humo salía de la amplia chimenea de la parte delantera, cubriendo la calle con una niebla casi antinatural. Mientras contemplaba este insólito espectáculo, vi salir del tren a un hombre con uniforme de revisor. En cuanto pisó el suelo nevado, levantó la vista para encontrarse con la mía. Me agaché rápidamente bajo la ventanilla, pero seguía sintiendo sus ojos clavados en mí. Levanté la cabeza para volver a mirar al hombre y descubrí que seguía mirándome. Tenía un rostro amable, con una amplia sonrisa y ojos brillantes. Levantó la mano y me hizo un gesto para que me acercara a él. Aunque estaba más que asustada, algo dentro de mí casi me rogaba que saliera al frío para verlo de cerca y en persona. Cogí mi abrigo de invierno más grueso, la bufanda y las botas y bajé corriendo las escaleras sin mirar atrás. Abrí de par en par la puerta principal de mi casa y me quedé mirando hacia afuera. Saqué el gorro de punto del bolsillo del abrigo y me lo puse cómodamente en la cabeza, mientras el revisor seguía sonriendo, agitando el brazo para hacerme señas de que avanzara. Salí a la espesa nieve del suelo y cerré la puerta tras de mí. La expresión risueña del hombre no vaciló mientras yo daba amplios pasos, aplastando la nieve bajo mi bota. Bueno, ¿vienes? Preguntó el hombre con voz grave. ¿A dónde?, pregunté, estirando el cuello para mirar al hombre a los ojos. De cerca era mucho más alto de lo que esperaba cuando lo observé desde la ventana de mi segundo piso. Parecía esforzarse un poco al agachar la cabeza para mirarme. Rumbo al Polo Norte, claro. Contestó. No hablas en serio, me burlé. ¿Dudas de tus propios ojos, niño? Preguntó, extendiendo los brazos como para presentarme el tren, como si yo no me hubiera dado cuenta. La expresión del hombre no había cambiado ni un ápice. Sus ojos verdes brillantes eran tan grandes que casi parecían no tener párpados ni arriba ni abajo. Solo círculos perfectamente redondos con pequeñas pupilas en el centro. Sus dientes blancos, perfectamente alineados y brillantes, parecían casi falsos y ligeramente caricaturescos. Aunque la cara en su conjunto parecía poco amenazadora, me sentía cada vez más incómodo cuanto más tiempo la miraba. No, respondí, negando suavemente con la cabeza, no creo que deba. Se limitó a mirarme con aquellas bolas de billar por ojos y aquellos dientes de pollo, sin pestañear ni moverse lo más mínimo. Sentí que la espalda se me ponía tensa,
y no sabía si era por el frío glacial o por la mirada del extraño con uniforme rojo oscuro de revisor de tren. Empecé a alejarme del hombre, cuya frente había empezado a hundirse un poco, formando una arruga sobre los ojos grandes y de algún modo oscurecidos. Antes eran de un verde claro, pero al alejarme de él, parecían haber adquirido un tono mucho más profundo, rozando el negro. Creo que ahora voy a volver dentro, dije mientras seguía retrocediendo. Continuamos nuestro concurso de miradas mientras yo agitaba las manos a mi espalda, esperando sentir que la puerta de mi casa se acercaba pronto. En cuanto sentí que las yemas de mis dedos entraban en contacto con el pomo del latón reflectante, el director de orquesta extendió su propio brazo hacia adelante, sin dejar de mantener su inquietante mirada. Cuando giré el pomo, la mano enguantada de blanco salió disparada hacia mí, creciendo a medida que se acercaba, hasta que los dedos alargados me rodearon todo el torso. El agarre era tan fuerte que casi me dejó sin aliento, antes de que me empujara rápidamente hacia el hombre. Antes de que me diera cuenta, me tenía delante de la cara. Sus ojos, que no parpadeaban, parecían casi del tamaño de mi cabeza mientras me examinaba la cara. Subirá a este tren, joven. Su aliento fétido me golpeó como un camión, haciéndome toser y tener arcadas por el hedor. ¿Quieres subir los escalones por tu propia voluntad, o te llevo así? Sus ojos parecían latir mientras me miraban fijamente. El espantoso olor que desprendía su boca aún permanecía en mis fosas nasales, pero no me resultaba tan incómodo como su mirada. Iré andando, tartamudeé, en poco más que un susurro. El hombre asintió con la cabeza mientras me colocaba suavemente en el suelo. Mis temblorosas piernas amenazaban con hacerme caer sobre el cemento, y consideré brevemente la posibilidad de intentar huir de nuevo. De algún modo, sabía que no tendría mucho sentido. Subiría al tren me gustara o no. La elección ya no estaba en mis manos, si es que alguna vez lo había estado. El larguirucho revisor bajó el cuerpo haciendo una reverencia mientras señalaba hacia la puerta abierta que había justo encima de los 4 escalones metálicos. Me temblaba todo el cuerpo mientras me acercaba y luego subía a la cabina. Había un olor añejo y mohoso que se derramaba del interior mientras cruzaba el precipicio con el hombre alto y esbelto subiéndose detrás de mí. Toma un asiento libre. El que quieras. Dijo, mientras caminábamos hacia el vagón de pasajeros. Miré al otro lado del vagón y solo vi a un puñado de niños encaramados a los asientos de la elegante, aunque algo inquietante, sala. Todos se giraron para mirarme cuando entré, y todos tenían la misma expresión de agotamiento y tímido temor. Había un niño rubio de pelo corto con grandes gafas de cristales circulares, que vestía un pijama de rayas y una bata verde oscuro. Parecía tener unos 12 años, si tenía que adivinarlo. Una niña afroamericana con largas coletas trenzadas, que parecía tener más o menos la misma edad que yo, vestida con un camisón de unicornio y un grueso abrigo blanco con el cuello forrado de piel. Una niña pelirroja con un abrigo rosa abullonado estaba sentada junto a un niño pelirrojo que parecía 1 o 2 años mayor que ella. Supuse que eran hermanos. Llevaba un largo abrigo azul con capucha y parecía estar a punto de llorar mientras me devolvía la mirada. La cabaña en sí era bastante grande, mucho más grande por dentro de lo que me hubiera imaginado al mirarla desde la ventana de mi habitación. El techo medía unos 4 metros, y de él colgaban 3 candelabros dorados y ornamentados. Cada uno de ellos sostenía varias velas parpadeantes, aunque iluminaban poco el oscuro camarote. De ellos colgaban oropeles brillantes, aunque un poco andrajosos, sin ningún patrón o diseño en particular. Cada fila de asientos, forrada de terciopelo rojo, tenía una gran ventana arqueada a un lado, con delicados bordes de filigrana. El suelo enmoquetado era del mismo color que las sillas, pero estaba forrado de amarillos y verdes y salpicado de manchas de barro. Sin embargo, por muy clásico que pareciera el lugar, había algo en el que parecía antiguo y fantasmal. Parecía un lugar en el que los muertos se reunirían para viajar de un plano a otro, no uno que llevaría a niños pequeños y aterrorizados a las maravillas del taller de Papá Noel. Mientras mis piernas temblorosas me llevaban al asiento más cercano, no me cabía duda de que no nos dirigíamos a ningún lugar fantástico e inspirador. Dado que muy posiblemente había matado a mi primo mayor, este viaje no iba a recompensarme.
Las expresiones amargas de mis compañeros de viaje me hicieron pensar que todos estábamos de acuerdo. Esta noche nos enfrentaríamos a un castigo por nuestras malas acciones. Algo que no podía negar que me merecía. Todos nos sentamos en silencio mientras el hombre alto y delgado se dirigía a la parte delantera de la cabina antes de abrir la puerta y desaparecer de nuestra vista. De vez en cuando, un niño miraba a otro, antes de volver a mirar al mundo que se movía rápidamente a nuestro lado. El tren hacía poco ruido al atravesar las vías que parecían invisibles para los ocasionales transeúntes o conductores al volante de uno u otro vagón. Daba la sensación de que íbamos a pasar de largo ante cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino, como si ahora existiéramos en un plano de existencia distinto. Consideré brevemente la idea de que había muerto y que ahora me transportaban a cualquier reino que me esperara en el más allá, pero fue más bien un pensamiento fugaz, mezclado con una pizca de negación. Mientras miraba por la ventana para ver cómo la hilera de casas daba paso a una extensión nevada y vacía, fui consciente del sudor que había empezado a gotear de mi frente. Me di cuenta de que hacía un calor sofocante y pensé que sería mejor quitarme el grueso abrigo de invierno. Cuando me incliné hacia adelante para deslizar la tela acolchada por mis hombros, la mona niña con coleta que tenía enfrente carraspeó en voz alta para llamar mi atención. Sacudió la cabeza violentamente, susurrando. No. ¿Por qué no? Pregunté, hace calor aquí. Uno de los pelirrojos del frente me cayó. ¿Qué demonios? Pregunté, desviando la mirada entre los demás ocupantes del vagón. Vinieron siseos de todas partes, y la chica de enfrente seguía sacudiendo la cabeza mientras yo seguía quitándome el abrigo. Chicos, están siendo tontos, dije, sacudiendo mi propia cabeza, tirando de mi brazo izquierdo libre de mi chaqueta. De repente, la puerta de delante se deslizó hacia un lado, mostrando el rostro aún sonriente del revisor que había detrás. Al instante, todos los demás niños apartaron la vista de mí para mirar hacia sus regazos o por las ventanillas. Me quedé sentada, con el brazo derecho dentro del abrigo, mirando al hombre alto que se acercaba a grandes zancadas. Se detuvo al llegar junto al asiento en el que yo estaba sentada, antes de volverse hacia mí con la cabeza inclinada hacia un lado. Nos quedamos mirándonos un momento, antes de que dijera. Aquí, solo tenemos una regla. Sentí que mi corazón empezaba a acelerarse mientras los ojos anchos y redondos se oscurecían una vez más. Nunca, jamás, dejes que se enfríen. Me subí lentamente el abrigo por el brazo izquierdo y lo cerré delante de mí. Mientras continuaba mi concurso de miradas con el hombre sonriente, levantó la mano derecha junto a la cara y chasqueó los dedos. Segundos después, otro hombre entró a toda velocidad por la puerta, empujando un carrito que contenía una jarra alta y una única taza mugrienta. Tardé un segundo en darme cuenta de que el que empujaba la bandeja parecía no tener absolutamente ningún rasgo en la cara. Era como una hoja de carne en blanco, con dos pequeños agujeros a modo de ojos. Ni boca, ni nariz, ni orejas. La camisa manchada de rayas verdes y blancas que llevaba le colgaba hasta las rodillas, y por debajo asomaban unas piernas inquietantemente delgadas y pálidas. Solo me refiero a él como, bueno, él, porque las proporciones y los gestos eran algo masculinos. Por lo demás, no había forma de saber qué era en realidad. El hombre de rostro inexpresivo se detuvo con el carro justo al lado del conductor, que alcanzó la jarra con los ojos aún fijos en mí. Vertió un líquido oscuro y humeante en la taza sin derramar una sola gota, a pesar de que su mirada no se apartaba de la mía. Dejó la jarra en el suelo, cogió la taza y me la tendió. Levanté la mano temblorosa y cogí la taza, esperando que me quemara los dedos, pero sorprendentemente ni siquiera estaba caliente. Bebe. Me llevé la taza a la boca y al instante retrocedí cuando el vapor que salía del líquido que contenía pareció que me iba a quemar el labio superior. Está demasiado caliente. Gimoteé, bajando de nuevo la taza. Una regla. Pero. Me tensé de pies a cabeza mientras las lágrimas empezaban a correr por mi cara. No había forma de que pudiera echarme a la boca esta bebida regañona. Sabía que me quemaría por dentro. Los delgados brazos volvieron a alcanzarme, uno rodeó con sus finos dedos la mano que sostenía la taza y el otro se aferró a la parte superior de mi cabeza.
Me acercó la taza a la boca y tiró de mi cabeza hacia atrás. Nunca. El borde golpeó mi labio inferior, fundiendo inmediata e insoportablemente la tierna piel con la cerámica. Jamás. El pulgar de la mano que me agarraba con fuerza la cabeza, se extendió y bajó para empujar mi mandíbula inferior y abrirla. Dejes que se. Luchaba por liberarme de su agarre, y aunque solo me sujetaba por la cabeza y la mano, apenas podía mover el cuerpo. Enfríen. Volcó la burbujeante bebida en mi boca abierta, derramando el ardiente líquido por la piel de mi cara, tanto como por mi garganta. Grité, horrorizada por el inmenso dolor que nunca antes había imaginado. Sentí que se me formaban ampollas en el exterior de la boca, así como en el interior de mi orificio abierto. Era como si brotara fuego de mi interior, como si me derritiera por dentro, abriendo agujeros en el revestimiento interno del esófago y el estómago. Mi carne burbujeaba y estallaba, mientras mis tripas se revolvían contra el insoportable sufrimiento. Cuando las últimas gotas cayeron de la copa a mi gaznate, sentí que el líquido oscuro empezaba a gotear por los agujeros que había formado en mi cuello y mi torso. Solo fui vagamente consciente de la mano cuando me soltó la cabeza y la mano, mientras tosía sangre espesa sobre mi abrigo. Mientras el revisor volvía a colocar la taza en el carrito con cuidado, después de arrancarla del labio que se había pegado a ella, acompañó al hombre de rostro inexpresivo fuera de la habitación. Mi cuerpo sufría espasmos y sacudidas, mientras los agujeros de mi carne volvían a cerrarse. La piel burbujeante de mi rostro volvió a estar inmóvil y suave, y la horrenda agonía remitió. Volví a mirar al hombre alto y vi cómo me estudiaba, inclinando la cabeza de un lado a otro como un perro curioso. Le devolví la mirada, aún temblorosa por la conmoción de lo que acababa de ocurrir. Se giró en el acto, antes de volver a la parte delantera de la cabaña y salir por la puerta, cerrándola tras de sí. Aunque todas mis heridas se habían cerrado y mi carne no mostraba signos del tormento que acababa de sufrir, mi ropa seguía húmeda por el líquido que se había derramado dentro y a través de mí. Nunca antes había sentido más dolor que el ocasional rasguño en la rodilla o el codo. Tal vez algún moratón por una caída de mis torpes pies gemelos izquierdos de vez en cuando, pero nada ni siquiera parecido a lo que acababa de experimentar. Todavía me temblaba todo el cuerpo, y ninguno de los otros niños quiso siquiera reconocerme. Habían intentado advertirme. No podía negarlo. ¿Habrían experimentado esto ellos mismos? Me preguntaba. ¿Cuánto tiempo llevaban los demás a bordo de este tren antes de que yo llegara? ¿Alguno de nosotros escaparía alguna vez de esta desdichada cosa? Mi cabeza era un caos cuando volví a mirar por la ventanilla, a ver cómo el mundo más allá de estas paredes se alejaba rápidamente mientras avanzábamos a toda velocidad. Tenía que haber una salida, aunque fuera saltando del tren al suelo nevado del exterior. Quizá fuera lo bastante gruesa como para amortiguar mi caída. Seguro que no saldría ileso, pero ¿qué infierno nos esperaba si llegábamos a nuestro destino? Tuve que intentar comunicarme con mis compañeros de celda, por así decirlo. No puedo decir que tuviera prisa por romper más reglas, pero según el revisor, solo tenían una. Campos cubiertos de nieve era todo lo que rodeaba el tren a toda velocidad, mientras yo miraba a través del cristal, muy escarchado por fuera. Mi cuerpo seguía temblando, aunque todavía hacía un calor insufrible en el vagón que compartía con los otros niños silenciosos. De vez en cuando, podía jurar que veía movimiento entre los montículos blancos de tierra del exterior. Aunque fuera estaba oscuro, la luna llena brillaba a través de un cielo despejado, lo que tal vez me hacía ver cosas mientras pasábamos a toda velocidad por el paisaje al otro lado de la ventanilla. A pesar de lo tranquilo, aunque extrañamente inquietante, que parecía mi entorno, me aterrorizaba lo que nos esperaba cuando el tren llegara a su destino. Con el tormento que ya había soportado, seguramente lo que estaba por venir sería mucho peor. Sentí que los ojos se me humedecían de nuevo cuando la desesperanza me golpeó como un martillo en la mandíbula. Incliné la cabeza, susurrando plegarias en voz baja para salir de esta de una pieza. Había sido una mocosa horrible y confabuladora toda mi vida, los 10 años de ella. Tal vez no tenía derecho a pedir perdón por las cosas horribles que había hecho solo unas horas antes de encontrarme en este viaje al infierno. Hola. Oí una voz susurrante que me llamaba desde la izquierda.
Me giré para ver a la niña del otro lado del pasillo sonriéndome. Hola, respondí en voz baja. Quise hablar un poco más alto, pero parecía que ya no era capaz más que de susurrar. Tal vez había sufrido algún daño duradero después de todo. Me sonrió, con algo de remordimiento en los ojos. Era como si se sintiera culpable por lo que yo acababa de sufrir, pero a pesar de lo mierda de ser humano que yo era, sabía que había intentado ayudarme. Pero yo era demasiado testarudo para escucharla. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Apartó su mirada de mí mientras hablaba con un ligero quiebro en la voz. No es culpa tuya. Dije, intentando sonreír todo lo que pude. Nos quedamos mirándonos un momento. Era una chica guapa, con unos preciosos y grandes ojos marrones. Parecía muy cansada, aunque no sabría decir si era el cansancio de la experiencia o el hecho de que ya era más de medianoche. Yo era muy joven y aún no me había tomado el tiempo de apreciar el sexo opuesto, pero me sentí bastante atraído por ella, lo que hizo que mi cara se sonrojara y apartara los ojos de ella, avergonzado. Soy Sophie. Susurró. No sabría decir si hablaba en voz baja para no alertar a nuestro anfitrión o si se había visto obligada a ingerir el brebaje ácido. Mickey, respondí, aún sintiéndome increíblemente tímido. Cállate de una vez. Gritó el chico de las gafas redondas en un susurro irritado. Nos vas a meter a todos en problemas si no paras. Tenía el cuello torcido por el borde del asiento para mirarme y el ceño fruncido, como el que me había mostrado mi padre aquel mismo día. Me molestó un poco que, al parecer, solo dirigiera su ira contra mí, cuando no estaba solo en la conversación que estaba manteniendo, pero aún así podía entender de dónde venía. Dios sabe por lo que habían pasado los demás miembros de este pequeño grupo antes de que yo embarcara. Me limité a sentir al chico enfadado, antes de dedicarle a Sophie una sonrisa culpable y un encogimiento de hombros. El chico volvió a mirar hacia otro lado, mientras yo seguía contemplando a la niña en el asiento contiguo al mío. Nos miramos durante unos instantes y me sorprendió que la experiencia no me hiciera sentir más incómodo. Había algo pacífico en ella, que ayudó a mi mente dispersa a recuperar un estado más sereno. Pero eso fue antes de que la puerta volviera a abrirse. Boletos, por favor. Dijo el revisor mientras se acercaba a los niños pelirrojos de delante. No tengo boleto, señor. Contestó el chico, tartamudeando. Siento discrepar, joven. Dijo el hombre alto mientras le arrebataba la mano derecha al niño. El chico chilló cuando el hombre sacó de su bolsillo una gran perforadora de boletos. Con un movimiento rápido, introdujo la mano del chico en el aparato y le hizo un agujero en el centro de la palma. El niño gritó de dolor, la sangre brotó de la herida sobre su camisa y las lágrimas se derramaron por su rostro. La niña que estaba a su lado intentó forcejear contra el hombre delgado del traje rojo oscuro cuando éste le rodeó la muñeca con sus largos dedos, pero él era mucho más fuerte que ella. Por mucho que luchó por apartar la mano de él, éste consiguió abrirle un nuevo agujero en la carne, igual que había hecho con su hermano. Me tensé y empecé a hiperventilar al ver cómo la sangre caía sobre la alfombra, mientras el revisor se dirigía hacia el chico de las gafas redondas, dejando atrás a los dos que seguían sollozando. Otro grito resonó en la cabina después de que perforaran el tercer boleto, y me encontré temblando violentamente mientras el hombre caminaba hacia mí. Boleto, por favor. Todavía aturdido por el ardiente líquido que me estaba haciendo tragar, sabía que sería una pésima idea negarme a las exigencias del hombre, así que le ofrecí mi mano temblorosa, mientras mordía y me preparaba para lo que estaba por venir. En todo caso, fue rápido. A decir verdad, el dolor no fue tan fuerte como esperaba. Aún así grité, pero no fue tanto por el dolor como por el sonido de la punta de metal al masticar mi tejido. Sin embargo, nunca había visto brotar tanta sangre de mí. Claro, los agujeros que se me habían formado hacía poco en la garganta y las tripas mezclaban chorros escarlata con el líquido marrón que resumaba de mi interior, pero ahora era solo un carmesí espeso y oscuro el que goteaba de mí. Tampoco dejó de fluir tan rápido como mis heridas anteriores. El revisor seguía mirándome fijamente mientras yo ahuecaba la mano derecha con la izquierda. Casi parecía decepcionado de que no armara tanto jaleo como los otros niños, que seguían lloriqueando y sollozando.
Volví la mirada hacia la niña del otro lado del pasillo, tratando de indicarle mentalmente que no era para tanto. Extrañamente, no mostró ningún signo de miedo o aprensión. Se limitó a sonreírme con algo en los ojos que no pude descifrar. ¿Qué miras, niño? Preguntó el hombre sonriente, antes de que yo volviera a cruzar mis ojos con los suyos. Respondí, bastante confuso por la pregunta, ya que me parecía bastante obvio a quien estaba mirando. ¿Qué estás mirando? Había impaciencia en su voz, a pesar de que hablaba con una lentitud casi burlona. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar mi respuesta de una sola palabra, me dio un manotazo con el dorso de la mano en un lado de la cara. Aquello me dolió bastante más que el agujero de la mano, aunque no sabría decir si la cabeza me daba vueltas por el impacto o por la pérdida de sangre, ya que la palma aún me supuraba en los pantalones. La niña. Respondí con lágrimas cayendo por mi hinchado rostro. Por primera vez, vi que la amplia sonrisa flaqueaba. La expresión del revisor pareció fundirse en una forma casi humana antes de girarse lentamente para mirar a la chica sentada frente a mí. Se quedó mirándola durante lo que me parecieron minutos, antes de girarse rápidamente y salir por la puerta de delante de la cabina. Cuando la puerta se cerró de golpe, volví a mirar a la niña, que rápidamente apartó la vista de mí. ¿Qué acaba de pasar?, pregunté, realmente aturdido por el hecho de que el hombre parecía ni siquiera saber que ella estaba allí. Eso es complicado. Respondió encogiéndose de hombros. ¿Cómo es eso? Nada había tenido sentido desde que empezó toda esta pesadilla, pero esto era algo que ni siquiera podía empezar a entender. Bueno, dijo, todavía negándose a permitir que nuestros ojos se encontraran. la cosa es... La puerta se abrió de golpe y el revisor salió corriendo hacia nosotros. Apoyé la espalda contra la ventanilla, preparándome para lo que fuera a ocurrir, mientras la niña saltaba de su asiento al pasillo. Se limitó a mirar al hombre con las manos cerradas en un puño, mientras él se abalanzaba sobre ella. Sus movimientos eran rápidos, mucho más rápidos de lo que mis ojos podían registrar. En un instante, abordó a la chica, rodó por el suelo y volvió a ponerse en pie con los brazos alrededor de ella. Ella forcejeaba contra él, pero él la sujetaba con demasiada fuerza mientras salía por la puerta detrás de donde yo estaba sentada, cerrándola de golpe tras de sí. Todos nos quedamos mirando la puerta sellada con la boca abierta. Los chicos de delante murmuraban de un lado a otro, intentando descifrar lo que acababa de ocurrir. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me dirigí hacia la puerta trasera. Cuando la abrí de un tirón y entré, oí a los otros chicos gritarme que volviera, pero de repente me sentí con más determinación de la que nunca me había imaginado. Atravesé la puerta del siguiente vagón, y luego la del siguiente, sin encontrar rastro de los dos que habían pasado. Los 3 vagones que estaban detrás del que yo había abandonado no mostraban indicios de haber estado ocupados. Mientras miraba fijamente la parte trasera del tren, contemplando el vasto y vacío paisaje a nuestro paso, supe lo que tenía que hacer. Estaba claro que no habían huido hacia atrás, lo que solo dejaba una dirección lógica. Como él no la había llevado de vuelta por la puerta por la que había entrado, tuve que deducir que habían subido al techo del tren. Volví corriendo a través de los vagones hasta llegar a la puerta por la que había salido. Aunque aún me temblaban violentamente las manos, alcancé la escalera que conducía al techo con la mano todavía sangrante. No tenía ni idea de lo que haría si alcanzaba al revisor, pero al menos tenía que intentar salvar a la niña de lo que fuera que hubiera planeado para ella. Nunca en mi vida había antepuesto las necesidades de nadie a las mías. Tal vez fuera la culpa que aún sentía por lo que le había hecho a mi prima lo que me impulsó a intentar un rescate probablemente nefasto. Sabía que probablemente no sobreviviría a esto, pero había algo en esa chica. Tenía que salvarla, costara lo que costara. El fuerte viento helaba cuando llegué al tejado cubierto de nieve, lo que sinceramente me pareció bastante extraordinario al principio, dado el sofocante calor que hacía dentro. Sin embargo, el frío no tardó en penetrarme. El frío agravaba mi mano, que seguía goteando, aunque el flujo sanguíneo había disminuido considerablemente. A medida que avanzaba, me resultaba difícil mantenerme en pie,
por no hablar de empujar mi cuerpo hacia adelante, pero sabía que tenía que hacerlo. Los primeros pasos requirieron mucho más esfuerzo del que esperaba, lo que me hizo dudar de si sería capaz de completar la misión que me había encomendado. Tal vez era la culpa que aún sentía por lo que le había hecho a mi prima lo que me inspiraba a seguir poniendo un pie delante del otro, pero me daba miedo pensar en lo que estaría sufriendo la niña de la coleta mientras yo caminaba por la espesa nieve. Cuando cogí el ritmo, conseguí acelerar, pero solo un poco. Los empujones contra el viento fuerte y helado, combinados con las grandes zancadas que tenía que dar para liberar cada paso de la nieve, hacían imposible un progreso rápido, pero era un progreso al fin y al cabo. Apenas podía ver 1,5 metros delante de mí, por no hablar de la distancia que tendría que recorrer antes de llegar a una batalla que seguramente perdería, pero no iba a dejar que eso me detuviera. Seguí adelante con determinación, y a cada paso que daba con éxito, me sentía más y más impulsado a ello. No tenía forma de saber cuánto tiempo había pasado mientras saltaba de vagón en vagón. El primer salto fue el más difícil y aterrador, pero al igual que aquellos primeros pasos vacilantes, cada salto me daba menos miedo que el anterior. Cuando vi una luz tenue delante de mí, ya había superado 6 vagones. Al acercarme a la luz, pude ver que parpadeaba como el fuego, aunque parecía flotar varios metros por encima del techo. No deberías estar aquí arriba, chiquillo. Habló una voz aún más grave que la del revisor. Sentí que mi vejiga intentaba ceder cuando la luz resplandeciente se acercó a mí, revelando lo que parecía ser una persona increíblemente alta con una antigua linterna de fuego por cabeza. Llevaba un largo abrigo marrón moteado de nieve que le llegaba hasta los pies, enterrados en la nieve. Sus largos brazos colgaban más allá de donde supuse que estaban sus rodillas mientras me miraba fijamente, bueno, tanto como puede mirar una lámpara, supongo. Aún así, podía sentir que me miraba fijamente, causándome la misma incomodidad que la mirada de los ojos desorbitados del director de orquesta. Tengo que arreglármelas, dije, haciendo mi mejor imitación de alguien con verdadera confianza en sus palabras. Sin mediar palabra, sus largos brazos se acercaron a mí. Me agaché y rodé por la nieve, logrando esquivar sus garras, pero eso no me acercó más a mi objetivo. Me golpeó con el brazo derecho y luego con el izquierdo. Afortunadamente, la cosa no se movió con rapidez y pude esquivarla. Siguió golpeándome, mientras yo daba tumbos y saltaba alrededor de las extremidades alargadas, intentando encontrar alguna forma de pasar. Finalmente, me di cuenta de que había una abertura en el abrigo largo, donde los botones terminaban justo por encima de las supuestas rodillas. Cuando ambos brazos volvieron a tenderme la mano, salté hacia la parte abierta de la gabardina. Las piernas entre las que ahora me agazapaba parecían delgadas y frágiles, así que, antes de que las huesudas manos que intentaban alcanzarme a través de la abertura pudieran agarrarme, di una patada al pie izquierdo que se alzaba en la espesa nieve a mi derecha. Incluso con mi pequeña y débil estatura, no hizo falta mucha fuerza para hacer trastabillar a la alta criatura. Mientras la pierna que pateé se deslizaba hacia un lado del techo del tren, la otra se me vino encima. Antes de que pudiera tirarme al suelo, salí rodando a través de la cortina del abrigo largo. Una vez despejado, me di la vuelta para ver los brazos y las piernas que se agitaban mientras la cosa con cabeza de lámpara salía a trompicones del tren a toda velocidad. No vi nada más que un rápido destello de luz, seguido de una fina línea de humo que se elevaba desde donde supongo que hizo contacto con el suelo. Con el corazón aún palpitante, me levanté sobre mis temblorosas piernas y retomé el camino con la esperanza de encontrar a mi presa antes de que ocurriera lo que el revisor había planeado para la niña. Aunque temía toparme con otro de lo que fuera aquella cosa con la cabeza parpadeante, no me topé con más obstáculos hasta que llegué a la parte delantera del tren. Los vagones terminaban, con solo un largo carro lleno de carbón y la locomotora justo delante. Justo cuando empezaba a reunir el valor suficiente para saltar al áspero y dentado carbón, me encontré casi paralizado por el miedo cuando una voz familiar habló desde detrás de mí. ¿Y a dónde crees que vas? El revisor me habló directamente al oído. Giré en mi sitio para ver sus ojos muy abiertos y su cara sonriente a escasos centímetros de los míos. Se quedó inmóvil, inclinándose sobre la cintura para mirarme directamente. Yo estaba
Apenas podía formar algo parecido a palabras reales mientras nos mirábamos fijamente. Pues habla, muchacho. Sus ojos oscurecidos volvieron a formar aquel inquietante ceño. ¿Qué? ¿Qué? Pregunté en poco más que un susurro tartamudeado. Expulsado, me temo. ¿Le gustaría unirse a ella? Nos quedamos mirándonos un momento. Me aterrorizaba estar a punto de ser lanzado desde este mismo lugar, solo para estrellarme contra el suelo que nos rodeaba. No podía evitar preguntarme si esto sería una mejor opción a cualquier infierno que me tuviera reservado si se me permitía permanecer a bordo. No lo creía. Dijo, rodeando mi cara con sus dedos y levantándome del techo nevado. Me preparé para ser arrojado como un muñeco de trapo, pero no me tiró por la borda. Se limitó a pisar a grandes zancadas, conmigo colgando de la cabeza en su brazo extendido. Pisaba a grandes zancadas, cruzando los vagones mucho más rápido de lo que lo hacían mis diminutas piernas. Aunque no diría que estaba especialmente cómodo, colgando como un carnoso adorno navideño por la cara, empezaba a sentirme seguro de que mi castigo no sería excesivamente severo esta vez. Naturalmente, me adelanté demasiado a los acontecimientos. Dijo, deteniéndose en su sitio. Volvió a mirarme a los ojos, uno de los cuales estaba cubierto por su gran palma. Hace bastante frío aquí fuera, ¿verdad? Con esas palabras, mi corazón empezó a acelerarse de nuevo. Una regla. Las palabras resonaron en el fondo de mi mente. No había infringido la regla del tren al levantarme de mi asiento. Ni cuando crucé a través de los otros vagones, ni cuando incliné a mi atacante hacia un lado. Salir al aire frío de la noche en primer lugar, sin embargo. Ahí es donde crucé la línea. Su sonrisa se extendía prácticamente hasta sus orejas mientras la malicia volvía a formarse en su frente. Inclinó la cabeza hacia un lado, estudiando lo que podía ver de mi cara a través de sus dedos. Levantó la otra mano y volvió a chasquear los dedos, haciendo que la mano que me sujetaba estallara en llamas. El dolor fue inmediato e insoportable. Grité mientras mi piel burbujeaba, estallaba y goteaba sobre mi hombro, mientras los fluidos se filtraban por el brazo del director de orquesta. Sentía como mi carne se desprendía en finas láminas, mientras los globos oculares reventaban y supuraban de sus órbitas. A medida que el hombre alto avanzaba, perdí la noción del paso del tiempo, viviendo solo en la insufrible agonía de mi cabeza que se derretía. En algún momento, debí de perder el conocimiento. No volví a ser consciente hasta que mi cuerpo fue arrojado al duro suelo de la cabaña situada detrás de la que aún albergaba a los otros niños aterrorizados. En cuanto mis ojos se abrieron, me agarré la cara y descubrí que todo volvía a estar intacto, aunque recordaba cada uno de los atroces segundos que habían transcurrido antes de desmayarme. ¿Debo atarte, o te comportarás? Me preguntó, mirándome con las manos a la espalda. Me limité a asentir, incapaz de hacer que mi voz funcionara, con la esperanza de que entendiera con qué parte de su pregunta estaba de acuerdo. Me agarré al reposabrazos de la silla más cercana y me levanté del suelo. Me planté en el asiento, a lo que el revisor me devolvió un gesto de asentimiento. Luego giró sobre sí mismo y atravesó la puerta, antes de cerrarla con suavidad. En cuanto lo perdí de vista, empecé a sollozar y a acurrucarme en posición fetal en la silla. Las horas parecían pasar a cuentagotas mientras me tumbaba en los asientos, intentando por todos los medios conciliar el sueño para escapar de esta pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, era como si me viera a mí misma desde fuera, viendo cómo se me deshacía la cara. Tampoco podía eludir la culpa que sentía por no haber sido capaz de salvar a la niña que, al parecer, había sido arrojada del tren. No podía entender por qué el revisor se enfadó tanto con ella, ni por qué parecía ignorar que estaba allí. Por supuesto, nada tenía sentido desde que subí a este infierno sobre ruedas. Tras renunciar a mis intentos de dormir, me volví a sentar en mi asiento para mirar por la ventanilla el mundo que había más allá del cristal. Ya no veía el mismo paisaje nevado, sino una desconcertante falta de nada. No era que el cielo nocturno se hubiera oscurecido tanto, ocultando el mundo tras su manto, era simplemente la nada. Aunque el tren seguía sintiendo como si avanzara a toda velocidad por las vías metálicas, no veía indicios de ninguna carretera a través del vacío aparentemente interminable.
Era casi hipnotizante contemplarlo, aunque mi mente no podía encontrarle ningún sentido racional. Cuanto más tiempo miraba a través del cristal, más me hipnotizaba el vacío. ¿Te hizo daño? La voz prácticamente me hizo saltar de la piel mientras estaba sentado, absorto frente a la ventana. Giré lentamente el cuerpo para ver a Sophie, una vez más encaramada en el asiento de enfrente. ¿De verdad eres tú?, pregunté, apretando la espalda contra el cristal, temiendo que me estuvieran gastando una broma. Gracias. Bajó los ojos al suelo. ¿Por intentar rescatarme? Dijo que te había expulsado. Todavía no estaba listo para creer que esto no era una especie de truco cruel. Lo intentó. Pensé que estaba acabada, pero conseguí agarrarme a la barandilla antes de caer al suelo. Seguía sin mirarme a los ojos, lo que solo me hizo estar menos dispuesto a creer lo que decía. Me quedé mirándola. No podía ni imaginar las probabilidades de que sus afirmaciones fueran posibles, a pesar de que yo solo era un niño. ¿Santa Claus? Sí. Claro que era real, a pesar de lo que pensara mi prima. ¿Scooby-Doo? Obviamente basado en hechos reales. Estoy seguro de que no podía hablar de verdad, pero tienen que exagerar las cosas para la televisión. Una niña que es arrojada de un tren a toda velocidad en medio de una extensión helada y que, por suerte, se agarra con los dedos a una barandilla metálica y se salva de una muerte segura. Como poco, improbable. Juro que estoy diciendo la verdad. Suplicó, mirándome finalmente a los ojos, mientras se deslizaba de su asiento para cruzar el pasillo hacia mí. Seguía empujando mi cuerpo contra el cristal, aterrorizada por las posibilidades de lo que realmente tenía ante mí, disfrazada de niña. Hasta que ella se sentó a mi lado y me puso su cálida mano en la cara. Había algo en su tacto que hizo que mi corazón se calmara por primera vez desde que entré en este tren olvidado de Dios. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba temblando todo este tiempo, hasta que mi piel dejó de temblar. Mi espalda se relajó y mi cuerpo casi se desplomó exhausto por el peso de todo el dolor y la angustia que había sufrido desvaneciéndose en el fondo. Antes de darme cuenta, la rodeé con mis brazos y la acerqué a mí. Apoyé la cabeza en su hombro y lloré más fuerte de lo que lo había hecho en años, incluso más que después de que el revisor me dejara sola en este vagón. Lloré por la culpa de las acciones que me habían conducido hasta aquí, junto con tantas otras que acababan de hacerse evidentes. Sí, solo era una niña pequeña. Es fácil afirmar que no sabía nada mejor, pero lo sabía. En algún lugar de lo más profundo de mi mente, sabía lo malcriado y egoísta que era y, por primera vez en mi vida, quise cambiar. Veía destellos de las caras de agotamiento de mis padres cuando perdía los estribos en público o con los demás. Oí los sollozos de mi madre cuando la había llevado demasiado lejos, tantas veces. En ese mismo momento, mientras derramaba un río interminable de lágrimas sobre el abrigo de Sophie, juré que arreglaría las cosas si alguna vez podía volver a mi casa. A decir verdad, podría haber estado allí sentada durante horas, contenta en los brazos de alguien a quien nunca había visto antes de ese día, pero como cualquier otro capricho fugaz en este viaje de los condenados, iba a durar poco. Ni siquiera oí cómo se abría la puerta antes de que la voz atronadora del ya no tan sonriente revisor rugiera desde la parte delantera de la cabina. ¿Cómo has vuelto aquí? En un instante, Sophie se separó de mí y saltó del asiento para situarse en el centro del pasillo, mirando fijamente al hombre alto del traje rojo oscuro, igual que había hecho antes. Ni siquiera parecía asustada mientras libraban una batalla de miradas que me producía escalofríos y me ponía la piel de gallina. Te has extralimitado, a vigor. Dijo la niña con voz fuerte y orgullosa. Este tren es mío, Sophie. No tienes jurisdicción aquí. Su voz sonaba siniestra al gemir las palabras llenas de puro odio. Mientras el revisor avanzaba lentamente hacia ella, en su mano apareció una espada larga y dentada que reflejaba las tenues luces de la cabina en las paredes. Mientras la niña con coleta se mantenía firme como David frente al corpulento Goliat, me sentí lleno de un propósito que nunca antes había sentido. Aunque era similar a lo que sentí la primera vez que la sacó de su asiento en el otro vagón, ese impulso, no, esa necesidad de protegerla, esto era mucho más intenso. Esta niña era especial. Era sagrada. Nunca había realizado un acto desinteresado en toda mi vida,
bueno, al menos en mis 10 años de vida. Había llegado el momento de defenderme. Mi propio miedo prácticamente se desvaneció en el instante en que vi cómo el hombre alzaba la espada por encima de su cabeza para golpearla, mientras ella inclinaba la cabeza, aparentemente aceptando su destino. Mientras la escena se desarrollaba ante mí casi a cámara lenta, salté de mi asiento, empujando a Sophie lejos del hombre que se acercaba. «Corre», dije, ofreciendo una sonrisa sincera a la chica que ahora me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Me mantuve en mi sitio, impidiéndole el paso de la espada que atravesó el aire para partirme en dos. Cerré los ojos, satisfecha de saber que su rostro sería lo último que vería en mi vida. Un mocoso horrible y consumida por sí misma muere para que una niña valiente y maravillosa pueda vivir. Sí. Es un trato justo. Me sentí orgulloso de mis acciones, un sentimiento que nunca antes había conocido. De pronto, en un parpadear, estaba en otro sitio. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? No podía distinguir de dónde venía la voz. Ni tampoco dónde estaba yo. No tenía cuerpo, no uno que pudiera ver o sentir. Podía ver, pero todo estaba protegido por una luz intensa y brillante. Creo que era mi calle, aunque era difícil de decir. ¿Era mi calle? ¿Quién soy exactamente? Era como si todo estuviera oculto a plena vista, detrás de una especie de cortina translúcida. ¿Y qué desearías? Lo que sea. Pregunté a través de labios inexistentes. Dentro de lo razonable, por supuesto. Conocía esa voz. La había oído hacía poco. Me resultaba familiar, pero ¿cómo? ¿Dónde estaba antes de estar aquí? Tiene que ser algo personal. Algo único para ti y tu vida. ¿Qué quieres decir? Crecía en mí una vaga conciencia de quién era, pero ¿qué era lo que deseaba? Unos piden riquezas, otros fama. Eso podría estar bien, respondí. ¿Pero era eso lo que realmente quería? Hay quienes desean la belleza. Podrías llegar a ser el más apuesto de los hombres. A las personas atractivas se les suelen abrir más puertas que a las demás. Quizás podría tenerlo todo. Dinero, fama, apariencia. No. Eso no es lo que anhelaba. Tuve un deseo, no hace mucho tiempo. Podrías tener una vida que muchos envidiarían. ¿Podría, no? No. Eso no es lo que quería. Al menos no así. ¿Puedo volver? La pregunta se presentó antes incluso de que entendiera lo que estaba pidiendo. ¿Al pasado? Hice algo, ¿no? Hice algo malo. ¿Qué cosa? Quiero cambiar algo que pasó. ¿Ayer? ¿Fue ayer? No fue hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo es ahora, para el caso? ¿Es eso lo que desearías? Podrías tenerlo todo, ¿sabes? No. Cometí un error. Quiero volver atrás. ¿Puedo desear eso? Por favor. Déjame cambiar esta cosa. Déjame arreglar las cosas. Creo que ahora recuerdo. Estaba mal. Yo era malo. Una oportunidad más. Es todo lo que quiero. Quizás puedas. Sabes que Papá Noel no es real, ¿verdad? Ya tienes 10 años. Eres demasiado mayor para esa mierda de bebé. Me golpeaba en el pecho, riéndose después de cada frase. Odiaba cuando actuaba así. ¿Y qué si todavía quería creer? ¿Qué le importaba a ella? Cuanto más me empujaba, más me sonrojaba la cara. Si iba a actuar así, ni siquiera debería estar en mi habitación. ¡Para! Grité, empujándola hacia atrás con cada gramo de mi fuerza después de que ella me pinchara en el pecho otra vez. Sus ojos se abrieron de par en par y su labio inferior tembló mientras miraba mi cara enfurecida y enrojecida. Justo cuando me preparaba para empujarla de nuevo, algo me golpeó. ¿Un déjà vu? No. Me acuerdo de esto. Hay algo más. Esa cicatriz en el centro de mi mano. De repente, un velo se levantó ante mis ojos. Los recuerdos volvieron a mi mente como si brotaran de una jarra. Mi ceño se suavizó. Mi rostro se enfrió.
Miré a los ojos de mi prima mayor y, de repente, sentí una punzada de culpabilidad. ¿Qué demonios? Courtney gritó mientras la rodeaba con mis brazos. Lo siento mucho. Dije, mientras mis ojos se humedecían. Eres tan condenadamente raro. Ella dijo, empujándome lejos antes de correr por las escaleras. Me quedé solo en mi dormitorio, viéndola alejarse rápidamente de mi vista, bajando las escaleras de la forma adecuada, como se le debería haber permitido hacer la primera vez. Volví la mirada al interior de mi habitación, observando todas mis maravillosas pertenencias. Más juguetes y juegos de los que un niño medio podría esperar, esparcidos perezosamente por mi espacioso dormitorio. Objetos comprados con amor, por los que mostraba tan poco respeto como quienes me los habían comprado. Prácticamente bajé corriendo los escalones hacia el comedor, donde estaban mis padres rodeados de familiares y amigos. Me di cuenta de que mi padre se había puesto tenso en cuanto entré en la habitación. Sin duda, estaba preparado para otro día de lloriqueos, quejas y lamentos por mi parte. La expresión de su cara fue casi cómica cuando corrí a abrazarle. Él y mi madre compartieron una mirada sorprendida, mientras yo también la rodeaba con los brazos. ¿Estás bien, pequeño? Preguntó, de mala gana, mientras me ponía la mano en la parte superior de la cabeza. Me limité a mirar a mis padres con las lágrimas aún resbalándome por la cara. Lo siento mucho por todo. Prometo que intentaré ser mejor. Los quiero tanto a los dos. Me miraron y se miraron, sin saber qué decir. Las cosas cambiaron radicalmente en las semanas que siguieron a aquella Nochebuena que viví 2 veces. Mi familia tardó un tiempo en aceptar que realmente había cambiado mi forma de ser, pero al poco tiempo, estaba más cerca de mi madre y de mi padre de lo que nunca había estado. Incluso Courtney llegó a ser casi como una hermana para mí. Aunque era unos años mayor que yo, solo vivía a unas manzanas de distancia. Me cuidaba gratis cuando mis padres salían de vez en cuando por la noche, otra cosa que les costaba mucho conseguir cuando yo aún era una mocosa chillona y lanzada, ya que nadie tenía ningún deseo de cuidar de mí en su ausencia. Los recuerdos completos de mi experiencia en el tren tardaron algún tiempo en reformarse en el fondo de mi mente, pero las lecciones que aprendí han permanecido conmigo hasta el día de hoy. A veces me pregunto qué les pasó a los otros niños con los que compartí aquel vagón. Quizá tuvieron que superar sus propias pruebas antes de ser liberados. Solo puedo esperar que lo consiguieran como yo. A veces me pregunto si la experiencia solo fue imaginaria, pero la pequeña cicatriz circular que aún tengo en la palma y el dorso de la mano sugiere que no fue así. Hace algunos años, me casé y tuve un hijo, un niño que es casi tan propenso a las rabietas como yo lo era a su edad. Mi mujer y yo intentamos todo lo que podemos, aunque poco parece surtir efecto. Quizás sea mi karma por ser un mierdecilla tan insufrible antes de encontrar una forma mejor de vivir. Aunque mi experiencia, hace ya casi 20 años, todavía me hace despertarme de vez en cuando